¿no? Pero acá luego entraría en cuestión, ¿y qué pasaría si hay personas con cáncer? ¿Cómo funcionaría el mercado privado respecto a esto? Y estas personas con cáncer no es que hayan elegido, pues, ¿no? Tener cáncer y para el colmo tienen un ingreso bajo porque no tienen un buen empleo. ¿Qué pasaría? ¿Ahí qué pasaría? ¿Cómo haríamos? ¿Cómo haríamos ahí? ¿Debería privatizarse ahí el mercado o es a lo que ustedes se referían con debería el gobierno centrarse en ciertos sectores? ¿Qué pasaría ahí? Profesor, de hecho existe y con lo que mencionaba el Big Data, la selección a los clientes, Ajá. cuando el perfil del cliente es muy riesgoso, la misma aseguradora le pone una prima muy alta, tal que se aseguren de que el cliente no contrate el servicio porque le resulta muy caro, porque su Ya, ya. tratamiento específico es muy caro para la rentabilidad de la empresa y ese es el problema, la empresa, la aseguradora busca rentabilidad en perfiles asequibles. Ujú, Entonces, simplemente hay personas a las que no es que se les niega, es que simplemente no son capaces de pagar el servicio. Y eso entra ujú, en lo de las personas pobres. Ahora, lo de ujú, por ejemplo, personas que tienen problemas de salud ligados a su mala alimentación, eso se da ujú, en pobres. Y no es ujú, porque sean ignorantes o necesariamente ujú, ujú, activamente hagan ujú. una mala elección de salud, sino porque genuinamente no pueden pagar una alimentación adecuada en un estilo de vida limitado por la pobreza. Entonces, Ya, eso limita ya, su capacidad por ejemplo, en eventuales casos, contratar el servicio de salud. Ahora, también ya, porque muy bien, Javier. el servicio de salud pública es hasta cierto punto necesario, porque hay rendimientos, extraordinarias positivas que se derivan de una salud generalizada en la población, que la población esté saludable. Hay externalidades positivas de ello. Ya, Por eso ya, ya, es ya. de interés para el Estado no solamente cubrir las falencias, las dolencias, porque hasta ahora solamente lo que estamos pidiendo de las aseguradoras es que cubren una vez estás enfermo. No hay un esfuerzo activo por evitar que estés enfermo. Ya, muy bien, Y Javier, eso muy es algo bien, que cubre el Javier. Estado a través de las vacunas, por ejemplo. Eso es cierto, muy bien, Javier. Ahí va un tema, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, bueno, hay un sector de la población en países en desarrollo que no es que elijan tener una mala salud, es porque son pobres y por tanto al ser pobres no tienen una buena alimentación y también incurren en enfermedades, ¿no? ¿Qué pasaría con ese tipo de demandantes? ¿Y qué pasaría también con el tipo de demandantes que tienen cáncer, pero que no han decidido tener cáncer? Pues el cáncer viene, seas rico, seas pobre. Pero en el caso de que seas rico, puedes pagarte un tratamiento. Genial, ya solucionado por el mercado. Bueno, diré, por los mismos demandantes que tienen ingresos altos y pueden pagarse un tratamiento de cáncer. Genial ahí. Pero ¿qué pasaría con las personas que tienen ingresos bajos y tienen cáncer? Y también, ¿qué pasa con los pobres que tienen enfermedades, pero porque no han elegido, simplemente porque les ha tocado, ¿no? No pueden pagarse un buen plato de comida en el almuerzo, en el desayuno ni en la cena y incurren en enfermedades. ¿Qué pasa ahí? ¿Aún así debería privatizarse la salud? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasaría ahí? A ver, chicos, En ese sentido, no, profesor, tiene que siempre haber el servicio público de salud para las personas. ya, ya, ya. Bajo esa lógica, el gobierno debería intervenir, ¿no? Debería intervenir. Y observamos que es así, pues ahora en el Perú el gobierno interviene y justamente ¿qué cosa tiene? Un servicio de salud público, ¿no? O sea, aquí nadie no tiene seguro. Si no estás asegurado en salud, tienes el SIS. Y si no tienes el SIS, ¿qué tienes? Bueno, en realidad no, sí o sí tienes el SIS, pues, ¿no? El SIS es el sistema base de seguro de salud en el Perú. Todos tienen SIS. Y luego escalas, ¿no? Si tienes SIS, genial. Ahora, si tú quieres pagar un monto adicional, tienes salud. Ya, y si tú quieres pagar un monto adicional de salud, ya tienes la seguridad, la sanidad pública. Genial. Pero en acá es lo que yo
¿no? O sea, mi opinión, ¿no? Ustedes, como les dije en un momento, un docente tiene que ser un faro, no tiene que ser una verdad absoluta ni una mentira absoluta, sino un faro, para que puedan elucubrar ustedes más ideas, ¿no? Después de todo, somos humanos y no lo sabemos todo. Pero en acá se generan otras fallas, pues, ¿no? En presunción se asume que la simetría de la información es una falla de mercado. A mi concepción, yo no la veo una falla de mercado, sino simplemente es algo que existe. Pero esto sí genera costos adicionales, no solo en un ámbito privado, sino también en un ámbito público. Si lo vemos así, de manera técnica, debería haber acceso ¿a dónde? A la salud para los pobres y también a la educación para los pobres y también un tema de vivienda, etcétera, etcétera, para los pobres, ¿no? Porque hay una simetría de la información y realmente hace un problema bastante complejo. Pero ahí entra lo que Milei fue hace un momento, ¿no? Política. La política entra dentro de este análisis técnico e ignorarla, o sea, la política sería ignorar que somos humanos. En son de un análisis técnico de que debería haber acceso a la educación y acceso a la salud para los pobres o para aquellos que no puedan pagarse, ¿qué pasa? De manera práctica, vemos y tenemos ejemplos como Caliwarma, ¿no? Desde una parte técnica, efectivamente, deberíamos nosotros solventar qué cosa a los pobres porque no van a tener acceso a la educación, a la alimentación y por tanto van a derivar en costos altísimos al sector salud del gobierno. Entonces, ¿qué hacemos? Les damos buena comida para que no tengan mala alimentación y no tengan enfermedades y por tanto puedan reducir qué cosa? El sistema, los gastos al sistema del sector salud, ¿no? ¿Hasta ahí me entienden o no me entienden? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Hasta ahí me entienden o no me entienden? A ver, Nadine Nicole, ¿me entiendes o no me entiendes? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? Reducimos los gastos. Pero, ¿qué pasó con Caligoarma, Nadine Nicole? Si mal no recuerdo, comenzaron a haber quejas sobre que varios productos estaban mm, vencidos o eran de mala calidad, lo que causó infección en niños. Ya, genial, genial. Y ahora último, bueno, ¿qué pasa con los programas sociales que brindan alimento a los niños en general? ¿Qué pasa? ¿Son de buena Mm, calidad? mm, si bien es cierto, tienen ese antecedente, regresó así casi Caliwarma, pues, y sí, siguen siendo de mala calidad. Pero luego acá se presenta otro problema, ¿no? En su momento el vaso de leche fue un buen programa social, pero ese programa social sigue existiendo y también genera gasto público. Entonces, primero tenemos el tema, el problema sobre el acceso a los recursos por parte de los pobres, ¿no? Por la causa de la asimetría de la información. En este caso, en el sector salud, que el sector salud tendría su origen en la alimentación que tengan justamente las personas pobres. Entonces se suple un programa de intervención gubernamental para darles un programa social que los alimente. Pero luego surge otro problema. ¿Hasta qué momento debería el gobierno intervenir para darles esta ayuda a los pobres? Es un problema. Y luego el otro problema se presenta por parte de generas incentivos dentro de la política para que quien provea los alimentos sea amigo, primo, cuñado, hermano, pintor de paredes, que asuma ese cargo de licitador para este programa social. Y obviamente este licitador, bueno, o el ganador de la licitación, no es alguien competente, pues, sino, como dije, es una relación clientelista. Ya tenemos dos problemas. Ahí va la pregunta, ¿no? Entonces, ¿el mercado está lleno de problemas? ¿Debería existir el mercado teniendo en cuenta todos estos problemas que estamos observando ahora? ¿O mejor nos tiramos una bomba atómica y ya nos olvidamos de estos problemas? ¿No? Porque si se han dado cuenta, estamos escalando de un problema a una solución, pero luego esa solución
tiene otro problema y esa solución tiene otro problema y luego otro problema y luego otro problema. Basándonos en un sector específico, en este caso, el sector salud y los pobres. El sector salud, al tener asimetría de la información, genera altos costos, pero una posible solución tecnológica es de que se puedan segmentar a las personas por la calidad de vida que tengan y por el hábito de vida que tengan. Entonces, de cierto modo, ya se ha solucionado. Pero hay un sector pobre que por más de que eh, quiera, no puede y no va a poder acceder justamente a las primas altas porque son pobres y tienen mala alimentación y por tanto tienen enfermedades y estas enfermedades hacen de que no puedan pagar esa prima alta, ¿no? Hay un sector de la población que no va a tener acceso a la salud. Generamos un programa social que dé alimento a los pobres para que no tengan una mala salud. Pero cuando generamos ese programa social como solución al tema de la asimetría de la información en el mercado, en el sector salud, ¿qué se genera? Otros dos problemas. El primero, ¿hasta qué tiempo o hasta qué edad o hasta qué momento el programa social debe funcionar? Y dos, ¿qué hacemos con las relaciones clientelistas? ¿Alguna solución para esos dos problemas? Profe, ¿Alguna ¿puede solución? repetir, por favor? No, o Profe, sea, pero o sea, profe, dando respuesta, ajá, la simetría de información no es una falla en el mercado, sino es un rasgo estructural que se ya, manifiesta en función a cómo son los individuos en la sociedad, en el mercado. ajá, Y eso decía el texto, o sea, eso da a entender el texto. ajá, No ajá, es, no es que el mercado existe en un ideal donde es perfecto y luego existe esta falla que se da por X motivos. No claro, es eso, claro, no es no es un error de algo abstracto como el mercado, sino que al ser un rasgo estructural del mercado, se va a manifestar de distintas formas en distintos contextos. ujú, Por ejemplo, es en la confianza que se tienen los individuos entre sí y la honestidad que tienen estos. Entonces, ujú, es en función de eso que hay situaciones en donde el mercado no va a ser eficiente, ujú, porque ese rasgo estructural del mercado, por defecto, se va a manifestar en ese sentido, como acá en los seguros, se está manifestando altamente porque los individuos no van a revelar realmente cuántas son tienen por su parte. muy, Entonces, muy, van a bien, haber muy bien, altos, Javier, altos muy costos, bien. Muy bien, Javier. Y altos justo, costos. o sea, claro, a mi concepción, muy bien, Javier. El tema del paper, obviamente no habla de que el gobierno venga e intervenga y te diga, oye, tienes que hacer esto porque hay estas fallas de mercado, ¿no? Pero muchas veces se agarra este paper para justificar la intervención gubernamental porque denotan que hay un sector de la población que no va a tener acceso a un bien o servicio que el cual el gobierno tiene que asumirlo para volverlo un bien o servicio público, ¿no? Eh, el tema de las preguntas que hacía es porque si alguien levanta la mano y responde a la solución, de esa solución va a haber otros problemas. Y de esa solución que nos va a dar, va a haber otros problemas. Y así nos vamos a pasar en esta clase de economía que se va a volver una clase de metafísica, ¿no? Nos vamos a pasar de economía a metafísica, porque vamos a estar intentando planteando soluciones, pero esas soluciones va a haber problemas y vamos así seguir teorizando y teorizando y teorizando y nunca vamos a llegar a nada objetivo. Lo que dice Javier es cierto, ¿no? Este paper en realidad denota una estructura que tiene la sociedad, una estructura que van a tener los mercados. No es de que sea una falla y no es de que sea un acierto, es de que simplemente es una característica que se cumplen en ciertos contextos y en ciertos mercados y en ciertas sociedades. Por tanto, ¿qué deberíamos hacer como economistas? Mi concepción, como les digo, ¿no? Como docente y lo poco que he leído en la vida, es de que simplemente es aceptar lo que tenemos. Y aceptar lo que tenemos es esta estructura de mercado, es esta estructura social, esta estructura, esta característica que se presenta en la acción humana, del cual podemos mitigar, ¿no? Podríamos mitigar. eh, de cierto modo, cómo se soluciona o cómo se mitiga este impacto de esta estructura, ¿no? Lo que propone el autor son instituciones,
¿no? Que ustedes, por ejemplo, las han leído, ¿no? Garantías y devoluciones, marcas y reputación, certificaciones profesionales, auditorías externas. También menciona un poco de regulación estatal, gremios, asociaciones profesionales, sistemas y reputación digital, contratos formales y enforcement legal. Es lo que propone el autor, ¿no? Y en acá, curiosamente, yo le puse a la IA, porque yo quería saber qué pensaba, ¿no? ¿Qué instituciones deterioran el mercado? Y es ausencia de la regulación, mercado informal sin trazabilidad, corrupción en supervisión, competencia basada en solo precio, retención, ocultamiento de información, publicidad engañosa, débil enforcement de contratos y discriminación estadística mal utilizada. Curiosamente, la IA me respondió pues como un político, ¿no? No nada técnico, sino como un político. Pero a lo que menciona Javier, y tomando ese punto que quería llegar, es de que debemos tomar en cuenta como economistas de que no somos dioses en primera instancia. No vamos a poder solucionar todo, pero sí podemos mitigar del todo aquella ineficiencia en el mercado, ¿no? Genial. Si nos enfocamos en el ejemplo del sector salud y entendemos de que el mercado va a generar competencia, en gran medida nosotros vamos a poder solucionar el sector salud, en gran medida. Obviamente va a haber una minoría, como es el tema de pobres, del cual no van a tener una prima de seguro accesible. Pero hasta mi concepción, como aún no ha sucedido, yo no sabría cuál podría ser la posible solución. Podríamos teorizar, sí, y nos vamos a pasar teorizando y teorizando, pero nunca vamos a llegar a nada objetivo hasta que suceda. Pero lo que sí observamos ahora en esta realidad, uno, es de que el sector salud en el Perú está deteriorado, ¿no? Bajo una lógica de asimetría de la información que muchos economistas y políticos han usado para que esto se vuelva un bien público, en vez de tener una buena salud de calidad, o bueno, un servicio de calidad, ¿qué tenemos? Un sector deteriorado de calidad, ¿no? De salud deteriorado. ¿Cuáles son las posibles soluciones a este sector de salud deteriorado? La privatización. Pero privatización en el sentido de que las empresas puedan seleccionar la prima que van a ofrecer y también al sector de personas que van a ofrecer, ¿no? Bueno, y el precio que van a ofrecer. La competencia inevitablemente va a generar que los precios bajen, pues, porque si una empresa ofrece una prima de 60 soles por, no sé, cubrirte tu gripe y cubrirte lesiones leves, va a haber algo en el mercado que desarrolle tecnología, que se desarrolle en el sector farmacéutico, que reduzca los costos de algo que te está ofreciendo para que en tu precio final también se vea reducido. Ya no te va a costar 60 soles, te va a costar 55 soles. Empresas compitiendo. Inevitablemente, cuando hay más oferta, los precios bajan. Y estos precios, a ser más bajos, van a ser más accesibles. Lo que se podría intuir de que aquellas personas que no tienen ingresos bastante altos puedan acceder al sector salud, al servicio o al bien. Claros ejemplos, ¿no? El Internet. El Internet en su momento era bastante costoso. Sin embargo, ha llegado a un mercado abierto donde llegó a reducirse, donde incluso tienes por 5 soles, creo que te dan 30 gigas, ¿no? O 10 gigas de Internet en oferta. ¿Y por qué aparecen estas ofertas? Porque las empresas están compitiendo en todo momento y en todo lugar. No, son soluciones institucionales que ofrece el mercado acorde a la tecnología y al conocimiento útil que se esté empleando dentro del mercado, dentro del sector que se está ofreciendo, ¿no? El tema de intervención gubernamental ahora en este contexto peruano resulta más ineficiente que eficiente. Y por eso, o sea, la tarea de la siguiente clase. Ahora último, gran parte de la población está optando por ser informal. ¿Por qué? Porque cuando tú pagas en el sector de salud, solo tienes cierta cobertura para tus enfermedades. Por ejemplo, si Nicolás adquiere cáncer, salud no le cubre dicho tratamiento, no entra a dicha cobertura. Sin embargo, el SIS sí cubre lo que Nicolás tiene. Entonces, ¿qué están optando los agentes económicos?
a no pagar impuestos, o sea, a no pagar, obviamente, tú o estar en planilla. ¿Para qué? Para que tengas acceso al SIS y Nicolás pueda disfrutar de esta cobertura ampliada de seguro social, ¿no? ¿Cuál va a ser el trabajo? Explicarme en grupos, obviamente, por qué está sucediendo este problema, por qué las personas están optando por dejar el salud para irse al SIS. ¿Sí me han entendido o tienen dudas? Todo claro, ¿no? ¿O hay dudas? ¿Cuál va a ser la exposición de la siguiente clase? Pues, solo se debe tratar de explicar en términos económicos, técnicos, el motivo por el cual El migra. motivo, ¿no? ¿Qué incentivos se están generando por los cuales los agentes económicos están decidiendo ser informales, ¿no? Curioso. ¿Por qué los agentes económicos deciden ser informales? En pocas palabras, ¿por qué los agentes económicos deciden generarle más gasto público al gobierno? Eh, eso, bueno, a mi concepción es eso, pero ustedes me tienen que explicar esa tarea, ¿no? Esa es su tarea, diré. Ese suceso, ese fenómeno económico, ¿por qué está pasando? Obviamente en términos económicos, ¿no? ¿Todo claro, chicos, o hay dudas? Ya, genial, chicos. Entonces nos vemos en la siguiente clase, ¿ya? Cuídense.